Así que estamos revisando el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo en el Evangelio de Marcos. Ya vamos en el capítulo 5, comenzamos el capítulo 5 esta semana, que aunque es un nuevo capítulo, continúa el relato del domingo anterior, cuando teníamos la escena donde Jesús calma la tormenta. Es la continuación de ese relato cuando pasan al otro lado del mar y se bajan ahí en la región de los Gadarenos, en Decápolis, al otro lado del mar de Galilea. Vamos a leer entonces el Evangelio de Marcos en el capítulo 5. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí. En el capítulo 5 vamos a leer desde el verso 1 al 20. Ahí está el relato del endemoniado gadareno. Ya es un pasaje bastante conocido. Vamos a leerlo y vamos a mirar cómo este pasaje se encuadra en todo el relato que Marcos viene haciendo de esta escena. Y dice, todos juntos vamos a leer con todo nuestro corazón y con toda nuestra fe. 1, 2 y 3. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y al ver que al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este relato lo tenemos inmediatamente después de que Jesús calma la tormenta, en este paso del mar de Galilea, llegando al otro lado, al lugar de Decápolis, las 10 ciudades al otro lado del Jordán. Y recordemos que la semana pasada vimos que Jesús ejemplificó la parábola del sembrador, la parábola de esta semilla de la palabra de Jesús sembrada en el corazón de los seres humanos, que recuerdan ustedes que da fruto de acuerdo al terreno. Jesús ejemplificó esta palabra diciéndoles algo, ¿verdad? Él les dijo: pasemos al otro lado. Y recordemos que vimos esta expresión como una expresión que resume el propio ministerio de Jesús, que Jesús es quien viene y le dice a la humanidad: pasemos al otro lado, que Jesús viene para hacernos pasar de una condición de muerte a una condición de vida eterna, que Él
nos permite trasladarnos del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Recordemos que esta expresión, ¿verdad?, la tomamos desde ese punto de vista. Pues ahora, inmediatamente después de que ocurre esto, de que Jesús calma la tempestad para que esa semilla permaneciera en la fe, permaneciera, digamos, esta semilla en el corazón de los discípulos y su fe estuviera intacta, ahora al bajar de la barca se encuentran con este endemoniado e inmediatamente ellos son testigos de un hombre que pasa de las tinieblas a la luz. Ahora se cumple, ¿verdad? Esto que Jesús estaba ejemplificando en la barca, ¿verdad?, es cumplido en un hombre, quizá el más miserable, quizá el hombre más invadido por las fuerzas de tinieblas, que es liberado con una facilidad increíble por el Señor Jesús, quien con la misma palabra que le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, con la misma palabra libera a aquel que está endemoniado y que está gobernado por una legión de demonios. No es un demonio débil, es una legión completa que Jesús echa afuera fácilmente por la autoridad de su palabra. Y eso es lo primero, ¿verdad?, que quisiera resaltar a modo de introducción para poner las bases a lo que vamos a decir. Es la asombrosa autoridad que nos muestra el relato de Marcos de las palabras de Jesús. Jesús posee una autoridad en sus palabras, una autoridad espiritual que supera cualquier cosa que pudiéramos imaginar. Es una autoridad increíble, una autoridad, ¿verdad? Vemos a una legión de demonios que podría estar quizá, y nosotros nos imaginamos peleando con el Señor, oponiéndose al Señor. Vemos a toda una legión de demonios arrodillada ante Cristo, obedeciendo sus órdenes, rogándoles que por favor no los destruya, no los eche de la región, sometiéndose completamente a lo que Jesús está diciendo. Por eso esto no es, la Biblia no nos muestra una pelea entre el bien y el mal por el alma de los hombres. Esta no es la escena que nos muestra la Biblia. La Biblia nos muestra a un Señor que vino desde el reino de los cielos y que todo el mundo espiritual se somete a su palabra, que su autoridad es superior a cualquier cosa. Entonces, en primer lugar, destacar esta gloriosa autoridad de Cristo, de las palabras de Jesús, que esta semilla que Él plantó en nuestros corazones tiene una autoridad espiritual tremenda, ¿verdad? Son dos aspectos que vemos aquí. Primero, la facilidad con que este hombre es liberado. Recordemos que a María Magdalena también se decía que había echado de ella 7 demonios, ¿verdad? Y también con la palabra liberaba, con la palabra sanaba, con la palabra echaba fuera los demonios y traía a la salvación a los hombres. El poder de las tinieblas no se resiste a las palabras de Jesús. Esa es la conclusión que sacamos al mirar esta escena. Y en segundo lugar, resaltar que el endemoniado recibió la palabra en contraste a los otros hombres sanos que rechazaron a Jesús, ¿verdad? Este relato de Marcos sirve a modo de contraste, un marcado contraste entre aquel que era el más miserable entre los gadarenos, en aquel que era el rechazado, el loco de la ciudad, que recibe a Cristo, que obtiene la salvación por las palabras de Jesús, en contraste con los sanos del pueblo, ¿verdad? Aquellos que estaban sanos, que estaban en su juicio cabal, que podían, digamos, tomar decisiones conscientes, fueron los que con toda su conciencia, con toda su salud, expulsaron a Cristo de sus contornos. Lo echaron, ¿verdad? El endemoniado recibe a Jesús y los sanos lo expulsan, ¿verdad? Este contraste es increíble en la escena de Marcos y nos muestra el error que nosotros cometemos cuando pensamos que un hombre sin Cristo está en una condición de salud. Cuando un hombre sin Cristo está bien. Muchas veces nosotros podemos ver a alguna persona que tiene una buena moralidad, un buen comportamiento en este mundo, pero no tiene a Cristo en el corazón, y podemos engañarnos diciendo, no, él está bien así, déjalo así, él está bien, está correcto, viviendo una buena vida en este mundo. Pero espiritualmente, una radiografía espiritual al hombre sin Cristo nos muestra y nos revela una realidad
absolutamente distinta, ¿verdad? En cuanto a salud espiritual, la única forma de tener vida, de poder tener salud en el alma y en el espíritu, es mediante la palabra de Jesús, es mediante la fe en esa palabra que Jesús nos dijo, pasemos al otro lado. Entonces, quiero que miremos ya 3 puntos importantes. Vamos en primer lugar a considerar la condición en la que se encuentra el endemoniado. Luego vamos a mirar con este reflejo nuestra propia condición como seres humanos en este mundo, para terminar revisando en tercer lugar la condición de Cristo. Y vamos a ver cómo estas condiciones, ¿verdad?, convergen para darnos a conocer el Evangelio en una dimensión gloriosa y profunda, ¿verdad? En primer lugar, consideremos la condición en la que este endemoniado se encontraba. Este endemoniado se encontraba en primer lugar exiliado. Estábamos en condición de separación, de exilio. Recuerda ahí el libro de Génesis nos muestra que en Edén Dios puso al ser humano en el lugar donde Dios quería que éste estuviera y se desarrollara. Sin embargo, Adán toma el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se adelanta a la venida del Hijo del Hombre, usurpando ese lugar que a él le correspondía, y es expulsado del huerto. En el momento de la expulsión, el hombre vive en un lugar que Dios no tenía planeado para él. Vive el exilio, vive la separación de Dios. El hombre está separado de Dios desde ese tiempo, ¿verdad? Aquel que fue el primer ser espiritual se apartó de Dios completamente y está, dice el testimonio ahí de Pablo en el libro de Romanos, está separado, está destituido de la gloria de Dios completamente. Por tanto, toda la raza humana vive un exilio de su propio creador, vive el exilio de aquel que lo creó para constituirlo un objeto de su amor. Vivimos apartados y exiliados de nuestro verdadero hogar. En segundo lugar, el hombre está condenado. El hombre está sentenciado por una maldición que recae sobre él, una sentencia de muerte, ¿verdad? Vamos a leer ahí Efesios capítulo 2, versículo 1. Ya todos juntos vamos a leer ese verso para que podamos ahí entender un poco más esta condición del hombre sin Cristo. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjate lo fuerte que es este pasaje. El apóstol Pablo dice: estabais muertos. Eso quiere decir completamente sentenciados, condenados, íbamos rumbo a la muerte eterna, a la separación completa de Dios, y nadie podía hacer nada por nosotros. Nadie podía, liberarse de esta sentencia, liberarse de la muerte por sus propias fuerzas, y nadie podía abogar por nosotros tampoco. O sea, era una situación completamente sin salida. Exiliados, condenados. También estábamos esclavizados completamente. Hebreos 2:15 dice que estábamos durante toda nuestra vida sujetos a servidumbre por el temor de la muerte. Es decir, estábamos esclavizados por el príncipe de este mundo, quien por el poder de la muerte dominaba al ser humano por completo antes de la venida de Jesús. Su gobierno era eficaz para tener en sentencia de muerte a todo el ser humano, a toda la raza humana completamente. Y en cuarto lugar, la Escritura dice que estábamos maldecidos, ¿verdad? Ahí en Mateo 25:41 aparece una escena escalofriante donde Jesús está frente a 2 grupos grandes de personas. Los que lo recibieron están a su mano derecha, y todos aquellos que lo rechazaron, que rechazaron esta salvación, que se opusieron a la palabra, que no permitieron que esta semilla diera fruto en su corazón, sino que la despreciaron, a ellos el mismo Señor les dice: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, es la maldición que pesa sobre el ser humano, ¿verdad? Por naturaleza, desde el momento en que fuimos exiliados, pesa sobre nosotros esta maldición que tenemos un solo camino para resolverla, ¿verdad? Entonces, fíjate la condición del hombre sin Cristo, cómo lo prescribe la Escritura: como exiliados, como condenados, como esclavos
y como maldecidos. La misma imagen del endemoniado gadareno se cumple en lo que la Biblia dice del hombre sin Cristo. ¿Recuerdas que el domingo pasado hablamos de este lugar de muerte que Jesús decía pasemos al otro lado y que pasábamos de un lugar de muerte y de condenación a la vida eterna? Así es el hombre en esta condición, así es el hombre en el lugar de la muerte, de la condenación. El hombre está exiliado, condenado, esclavo y maldecido en este lugar sin poder resolver su situación por sí mismo completamente. Es Jesús quien viene y quien libera al ser humano. De esta manera Marcos nos muestra en el endemoniado gadareno la radiografía espiritual del hombre sin Cristo. Lo mismo hace por su parte el Evangelio de Juan, cuando tenemos la imagen ahí de la resurrección de Lázaro. Cuando Lázaro resucita es lo mismo, ¿verdad? También la humanidad está figurada ahí en la figura de la muerte de Lázaro, quien se levanta de la muerte por la palabra de Jesús. Jesús dice la palabra y Lázaro se levanta. De la misma manera, el Señor Jesús dice: la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. ¿Verdad? Esto mismo se está dando aquí con el endemoniado gadareno, mostrándonos la condición del hombre y la liberación de Cristo, ¿verdad? Pero antes de pasar a cómo Cristo lo libera con la palabra, quiero centrarme en una pregunta importantísima que nos va a guiar al meollo mismo del Evangelio. Esta pregunta es: ¿por qué Cristo pudo liberar al endemoniado gadareno? ¿Por qué? ¿De dónde sale la autoridad de Cristo para liberar a este endemoniado de una manera tan fácil, sin ningún esfuerzo? Este hombre es liberado completamente. ¿De dónde viene? ¿Por qué puede hacerlo? Fíjate que no es simplemente que Dios diga: ya, te perdono, y que se restaure todo. No es solo que Dios vaya a decir un perdón y que todo vuelva a la normalidad. Había una sentencia, había un peso, había una orden del propio Dios que decía: ciertamente morirás, y esa sentencia debía cumplirse. Esta sentencia debía cumplirse sin falta. Por tanto, no es solo que Dios tenga una disposición a perdonarnos y que nos perdone así nomás. Hay una muerte de por medio, hay una paga que dar, hay un precio por pasar de este lado a este otro lado. Hay un precio caro, hay un precio que ningún hombre podía pagar. Es el precio de la muerte. La Escritura nos dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La sentencia del pecado, de la separación de Dios, se tiene que pagar por la muerte. Pero Cristo vino precisamente para pagar ese precio. Vino y nos rescató, poniéndose en nuestro lugar. Por tanto, quiero que ahora, en tercer lugar, vimos la condición del endemoniado gadareno. Luego vimos la condición del ser humano sin Cristo. Ahora quiero que observemos la condición del propio Cristo al venir a este mundo y cómo Él lo podemos mirar, ¿verdad? Estando en este mundo y compartiendo con nosotros. Observemos a Cristo. En primer lugar, observamos a Cristo exiliado de su propia gloria, de su propio trono, ¿verdad? Exiliado, saliendo del seno del Padre y viniendo a un lugar de tinieblas, viniendo a un lugar donde la muerte gobernaba, ¿verdad? Viendo cómo Él recorre del reino del cielo, del seno del Padre, recorre todo el camino hasta este lugar para nacer del vientre de una mujer. Él nació en medio de una raza pecadora, en medio de las tinieblas, y vivió en este mundo exiliado, vivió en este mundo como un extranjero y un peregrino sobre la tierra. Vemos a Jesús en su vida pública totalmente condenado por todas las fuerzas humanas. Ya hemos visto en el Evangelio de Marcos cómo Jesús se lleva la condena de los fariseos, la condena de los saduceos, de los herodianos. Todos condenaban a Cristo y finalmente lo condena el propio Imperio Romano a morir en la cruz del Calvario. Jesús viene a este mundo para tomar la sentencia de muerte. Él es el que viene para morir. Toda su vida es un camino a la muerte, un camino sin retorno a tomar la muerte por causa del ser humano. Él vivió como un condenado,
como aquel que fue condenado por Poncio Pilato a la muerte más cruel y al castigo más terrible que el Imperio Romano tenía. Vivió, lo vemos al final de su vida a Cristo, lo vemos cuando ya es tomado, ¿verdad?, por los soldados romanos para ser clavado en la cruz. Vemos a Cristo esclavizado, ¿verdad? Lo vemos sin voluntad de poder moverse para donde Él desee, lo vemos llevado de un lugar a otro por las fuerzas de tinieblas, es llevado a la casa del sumo sacerdote, luego es llevado a Pilato, es llevado a Herodes, de vuelta a Pilato, se lleva de aquí para allá, lo golpean, lo azotan, lo masacran, lo llevan a un lugar, es golpeado, es recibiendo órdenes de los propios soldados romanos de aquí para allá, y Jesús totalmente sometido, Jesús totalmente vulnerable, Jesús totalmente siendo esclavo de aquellos que lo estaban torturando sin piedad. Jesús, siendo completamente libre, se puso en el lugar del esclavo, se puso en el lugar del exiliado, se puso en el lugar del esclavo completamente para pagar la sentencia en su propio cuerpo. Y en cuarto lugar, y esto es lo más asombroso de todo el Evangelio, que vemos al propio Jesús, al Santo Hijo de Dios, aquel que nunca pecó, que nunca hubo engaño en su boca, lo vemos bajo maldición. Lo vemos en la cruz del Calvario, colgando en un madero. La ley daba testimonio diciendo: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y vemos a Cristo, al Hijo de Dios, colgando en un madero de maldición, ¿verdad? Ahí Gálatas 3:13 dice lo siguiente. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él recibió, se hizo maldición por causa de nosotros. Él se hizo maldición y Él se hizo pecado para liberarnos a nosotros de esta condición tan terrible. Estábamos en la condición del Gadareno, ¿verdad? Exiliados, llenos de maldición. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la respuesta. Volviendo a la pregunta que habíamos hecho, ¿por qué Jesús puede liberar a este endemoniado gadareno? ¿Por qué puede liberarlo con tanta facilidad? ¿Por qué su palabra tiene la autoridad potente, firme, para liberarlo completamente de todas sus ataduras? Porque el mismo Hijo de Dios iba a tomar el lugar del gadareno. Porque el mismo Hijo de Dios iba a tomar su culpa, iba a tomar su condenación. Cristo toma nuestro exilio, Cristo toma nuestra condenación, toma nuestra esclavitud y toma nuestra maldición. La carga, la experimenta en su propio cuerpo. Él lleva y experimenta la maldición, experimenta la separación de Dios en la cruz del Calvario. Jesús, cuando está en la cruz, ni siquiera puede levantar los ojos al cielo y orar a su Padre. Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Haciendo esta oración como si fuera un apartado, un separado, ¿verdad? Como si estuviera por primera vez dentro de la Trinidad. Se produce un quiebre, ¿verdad? Y el Hijo recibe el rechazo del Padre. El Hijo, por toda la eternidad, había recibido el amor constante, continuo de su Padre. En la cruz, por primera vez, el Hijo recibe el rechazo. El Hijo recibe la separación para que otros seres que habían sido apartados, separados, exiliados y maldecidos, pudieran ahora pasar al otro lado. Pudieran ahora tomar esta palabra, tomarla en el corazón y por medio de la semilla del Evangelio cruzar el abismo, ¿verdad? Y digamos que era imposible de cruzar, de la muerte a la vida. Amado, hemos pasado de muerte a vida, porque Cristo tomó y experimentó nuestra maldición. La radiografía espiritual del endemoniado gadareno coincide perfectamente con la radiografía espiritual del hombre sin Cristo y coincide perfectamente con la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Él llevó nuestra maldición, Él llevó nuestra muerte. Y por eso, por lo tanto, ¿verdad? Como conclusión de toda esta escena del gadareno, podemos comprender profundamente que lo que nos va a librar a nosotros de cualquier
atadura en este mundo, de cualquier esclavitud, es la confianza plena, ¿verdad?, en la obra de Cristo. Lo que nos va a liberar es reconocer que su muerte, su obra fue por mí. Tú debes mirar solamente la obra de Cristo y decir, sí, fue por mí, creo que fue por mí. Ver a Cristo exiliado de su trono de gloria y decir, ese exilio está pagando por mi propio exilio. Y por su exilio ahora yo soy aceptado en la familia de Dios. Soy miembro de la familia de Dios porque Él fue separado y vino al lugar de tinieblas, ¿verdad? Mirar cómo Cristo fue condenado en este mundo para decir, Él sufrió la condenación para salvarme a mí de mi propia condenación espiritual y ahora ser aceptado en el reino de los cielos. Ver la esclavitud de Cristo para decir, Él se puso en el lugar del esclavo para liberarme absolutamente de mis cadenas. Y decir, mirar su maldición, mirarlo colgado en la cruz siendo maldito, para decir, Señor, por eso tú me has bendecido. Eso propició mi propia bendición, eso generó que yo fuera bendecido más allá de toda descripción, pasando de muerte a vida. Amados, hemos pasado de muerte a vida, hemos sido liberados de la misma forma que este hombre, que este gadareno, que estaba en esta condición terrible y que por la palabra de Jesús se liberó completamente. En esa manera hemos sido liberados. Y si tú aún estás mirando desde fuera a Cristo, lo sigues de lejos, lo contemplas, pero aún su palabra no ha permanecido, no ha llegado a tu alma, esta es la mañana, este es el día grande de salvación, este es el día para recibir esa palabra, para creer en Jesús y para saber que has sido liberado completamente, restaurado, aceptado en el reino de los cielos sin límite. Es el Evangelio de Jesucristo. El hombre endemoniado, ¿verdad?, después de haber sido liberado completamente, es enviado por Jesús y este hombre reparte en las 10 ciudades de Decápolis completamente lo que Dios había hecho por él. Es lo que nos queda el resto de nuestra vida, mis amados, dar testimonio de las grandes obras de Cristo, testificar de lo que Él hizo, porque es demasiado maravilloso para que alguno se lo pierda. Esta buena noticia es digna de ser compartida por todos los medios, con todos los seres humanos de este mundo, porque no tiene comparación. No hay otra obra más grandiosa que la obra de Cristo, que la muerte de Jesús, que su vida pública, terminando en su muerte en expiación por nuestros pecados. No hay otra obra más grande, no hay otra demostración de amor tan maravillosa, no hay otra entrega que conmueva tanto y transforme el corazón humano como la entrega de Cristo. Así que, amados míos, vamos a orar reconociendo la obra de Cristo por nosotros, reconociendo este cambio, el gran cambio espiritual que hemos obtenido al conocer a Jesús, cuando la semilla de su palabra entró en nuestro corazón y finalmente por su obra bendita fuimos liberados, pasamos al otro lado, fuimos hechos seres vivientes por su palabra, pasamos de muerte